Todo transcurría en calma en la vivienda ubicada en la colonia Granjas, México, apenas a 4 kilómetros de la primera cerrada de 16 de septiembre, en la Cruz Coyuya. Dentro de ella se encontraba María José Castillo, estudiante de sexto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel 3, una joven de 17 años cuyas aspiraciones era dedicarse a las relaciones comerciales. María José estaba sola en casa, pues su madre, Cassandra Yascara, de 38 años, había salido por unos pendientes. La jovencita estudiaba por las tardes y en las mañanas ayudaba a su mamá a realizar las labores del hogar. Sus allegados la describen como una chica alegre, gustaba de pasear a sus perros, el gusto por las motos que le había aprendido su padrastro, y de vez en cuando salía a caminar con su verdadero padre. En cuanto a sus vecinos, cuentan que solo la veían cuando salía a su escuela por las tardes y con sus perros por las noches. Era muy tranquila y amable. Según los reportes oficiales, ese día María José Castillo acababa sus tareas diarias, estaba en su habitación, y de un momento a otro se encontró con el horror. Frente a ella estaba un hombre a quien le preguntó qué hacía en su casa, a lo que el sujeto le pidió que no se asustara, que no le haría daño. Marijó, como era llamada cariñosamente por sus conocidos, estaba horrorizada, desconocía cómo se había metido aquel hombre a su casa. Por su parte, el hombre vio que la joven tenía la intención de gritar, de salir corriendo del lugar, por lo que se abalanzó contra ella violentamente. Minutos después, Cassandra Yascara llegó a su casa y presenció una escena aberrante. El hombre había abusado sexualmente de su hija y la había matado. El hombre, como si no fuera la primera vez que lo hiciera, agredió a Cassandra e intentó huir, pero debido a los gritos de auxilio de la mujer fue detenido por los vecinos, quienes trataron de lincharlo. Sin embargo, tras una llamada a la policía y el arribo de esta al edificio, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades. María José luchó por su vida hasta sus últimos instantes en esta vida, y las manchas de sangre quedaron plasmadas en la cortina. Pero aún estaba una pregunta en el aire: ¿cómo entró a la vivienda de María José? Y descubrieron que el hombre se había hecho de réplicas de llaves de distintas viviendas con el fin de usarlas algún día. Luego vinieron las averiguaciones y fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó 6 meses de investigación complementaria para recabar pruebas, pero no fue necesario ese tiempo para determinar que era un psicópata, un trastornado hombre y un asesino, pues tras revisar su vivienda el 18 de abril, hallaron cráneos, restos humanos en el refrigerador, objetos e identificaciones de al menos 20 presuntas víctimas, que se presume la mayoría son mujeres, y junto a esto, había herramientas para desmembrar cuerpos, así como material quirúrgico y sustancias. Y esto solo les decía una sola cosa: que estaban por enfrentar a uno de los asesinos seriales más peligrosos de la Ciudad de México. El hombre, identificado por las autoridades como Miguel N., es llamado como el feminicida de Iztacalco, un sujeto que operaba sigilosamente y sin que nadie sospechara de él, pues tenía muy buenas referencias tanto académicas como en su profesión como químico. Y cuando conozcas el perfil de Miguel N., te darás cuenta que las apariencias son engañosas, pues muchos, incluidos sus vecinos, hablaban muy bien de él. Pero una vez que escuchas todo el relato serás testigo de la atrocidad, del horror y principalmente del nivel de perversidad que hay dentro de él. Una historia que te erizará la piel. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Este caso se ha viralizado en México y no hay medio de comunicación que no hable de él. Las razones son impactantes. Pero primero vayamos paso por paso para conocer todo lo que rodea a Miguel N., quien se ha ganado muchos sobrenombres, y uno de ellos es el feminicida de Iztacalco. Miguel era reconocido por sus conocidos por su apasionada participación en eventos sociales y culturales, incluidas marchas feministas, y su gran afición por el cine. Mostraba en su perfil social que era graduado de la licenciatura de Químico Bacteriológico Parasitólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con cédula profesional obtenida en 2009. Trabajaba en un laboratorio como químico farmacobiólogo, presumía que hablaba 3 idiomas, y gustaba de compartir imágenes de sus aventuras alrededor del mundo, y momentos con amigas usando la imagen de un hombre extrovertido, sociable, defensor de los animales y amante de los gatos, así como del veganismo,
un gusto que mostraba en sus distintas redes sociales que, por cierto, muchos de ellos bajaron el número de seguidores cuando se difundió la noticia. Aquí también presumió de tener una exitosa carrera profesional, e incluso fue condecorado con varios premios, uno de ellos de teatro. En casi todas sus fotos se dejaba ver rodeado de varias amigas, y se cree que por su envidiado perfil académico es como captaba la atención y confianza de mujeres, a las cuales contactaba vía digital para posteriormente citarlas en su apartamento y presuntamente privarlas ahí de la vida, que creen las autoridades son entre 6 y 7 asesinatos que datan de 2012, 2015, 2018, 2019 y uno en 2024. Pero también se ha especulado que podrían ser más víctimas, ya que los huesos no han sido analizados en su totalidad. ¿Y sabes qué es lo más monstruoso? Que a todas sus víctimas las conocía. Algunas habían sido sus parejas, otras eran amigas, y en el caso de María José Castillo, era su vecina. Contrario a la forma en cómo se mostraba en sus redes sociales, Miguel N. fue descrito por sus vecinos como un hombre poco sociable. Llegó a compartir su apartamento con otras mujeres y llegó a tener algunas roomies. Por lo tanto, las autoridades están firmes que las víctimas son más. Volviendo a su lado psicópata, se revela una faceta completamente distinta que apunta hacia prácticas de necrofilia y otros fetichismos, así como un aparente desdoblamiento de personalidad. Posteriormente se halló una colección de publicaciones fuera de contexto, pero hay una en específico fechada el 23 de octubre de 2015, que resalta entre tantas porque al parecer va dirigido a una persona. En ella se puede leer lo siguiente: no tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro, y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda, y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello, y no era más que una piedra. Roca fría como el témpano, dura como el hierro, y lo peor, inmóvil como una estatua. Mi rostro cambió, lo sé porque lo sentí, y por mis lágrimas también. De lágrimas de felicidad pasaron a ser lágrimas de desesperación. Quería estar a tu lado, pero no de esta manera. ¿A qué se refería este escrito? Quizás era su lado poético que también llegó a presumir en sus redes, pues 8 meses después de que Frida Sofía, posible víctima de Miguel, fuera reportada como desaparecida, esto se publicó. Claro que aparecieron otras publicaciones con temas relacionados a la muerte, que en su mayoría estaban acompañados de imágenes fuera de contexto, pero de alto contenido bizarro, y en su vivienda fue hallado un cuadernillo con poemas, solo que no puedo mencionarlos porque su contenido es fuerte, pero cada uno iba dirigido a sus presuntas víctimas. Hasta el momento las pruebas genéticas aún están en proceso para identificar a las víctimas encontradas en su domicilio, y se presume que estén exparejas, estudiantes y trabajadoras sexuales. Algunos que han salido a la luz son el de una fémina que se remontaría al año 2012, de quien se desconoce su identidad. Luego vendría el posible asesinato de Frida Sofía, de 22 años, una joven que viajó más de 100 kilómetros de su natal Tlacotepec, en Morelos, pues tenía la esperanza de ayudar a sus padres. Su desaparición se dio en febrero de 2015 en la colonia Granjas, alcaldía Iztacalco. De ella se espera saber si sus restos se encuentran entre los hallados en casa de Miguel N. El registro de la tercera víctima, también de identidad desconocida, data del 2018. Claudia Andrea, a quien conocería en 2013 en la carrera de químico bacteriológico. De ella se sabe que Miguel la desapartó de su vida cuando fue encarado por su novio. Ellos habían tenido una relación de la que solo la hija de la joven tenía conocimiento. Ya para el 27 de abril ocurrió su desaparición cuando se dirigía de Morelos hacia un apartamento que rentaba en la alcaldía Azcapotzalco. Transcurrieron 2 días hasta que el 30 de septiembre su hermano viajó a la ciudad para buscarla, pero la encontró sin vida, envuelta en cobijas y sin ninguna de sus pertenencias. De ella se sabe que la familia buscaba al culpable, pero cuando se presentaron a exigir justicia, las autoridades le dijeron que había sido por muerte natural y que ya no le rascara. Además de los anteriores casos, la fiscalía se acercó a la familia de Viviana Garrillo, desaparecida en noviembre de 2018, en una estación de metro cercana a la habitación rentada por el detenido. Y ante esto, el abogado de la familia, Juan Carlos Gutiérrez, condenó que los familiares de la joven ingeniera supieran de este posible vínculo por información filtrada a los medios de comunicación, pues esto solo revictimiza a las familias y puede dañar el proceso. En cuanto a esto, las autoridades ya anunciaron que investigarán las filtraciones de videos y nombres que les confirmen con protocolos adecuados, si la joven estuvo o no en el lugar de los hechos,
pues quieren evitar especulaciones. Cuando el hombre fue aprehendido se dijo tranquilo frente a las atrocidades que había hecho. Estaba consciente de lo que hizo, y hasta plasmó una ligera sonrisa que dejó ver su lado enfermo. Algunas audiencias ya se han llevado a cabo a puerta cerrada. Solo se les comunica a los familiares lo que ocurre dentro, que se cuenta. El hombre no está arrepentido y ha aceptado su responsabilidad en tales crímenes. Detalló la manera en cómo atacó a María José y hasta imitó su voz, una situación que puso incómodos a los presentes, incluso a su abogado, pues no hay manera de que pueda defenderlo. Hasta el momento está vinculado por 2 procesos, feminicidio y tentativa de feminicidio, del caso de María José y de su mamá, y por esto podría alcanzar una larga condena que le impediría volver a las calles. Aún falta que se confirme el resto de las víctimas, por lo que las autoridades han tenido acercamiento con familiares para la confronta genética y así avanzar en la identificación de otros restos óseos. El jueves 25 de abril se afirmó que 5 personas cuyas credenciales estaban en el lugar se encuentran con vida y en buen estado de salud, así que solo resta esperar para saber a quiénes pertenecen las osamentas. Los vecinos se sienten impactados y han protestado por María José y por la tentativa de feminicidio hacia su madre, pues están aterrados de saber que por años compartieron el edificio con un asesino serial. Y lo que les impide dormir es que tenía réplica de sus llaves, así que cualquiera podría haber sido su víctima, por lo que mudarse del edificio ha pasado de ser una opción a una necesidad. No se sabe si Miguel N. actuaba por obsesión hacia ellas. Aún sus razones no se han dado a conocer, pero en cuanto se ha analizado las autoridades darán información. La madre de María José se encuentra en recuperación en un hospital, y por esta razón no se ha podido sepultar a la joven. Las últimas palabras que María José expresó a su padrastro es que lo amaba. Lamentablemente continuará saliendo más información, y de lo último que se ha dado a conocer es que Frida Sofía Lima, quien fue de sus primeras víctimas, recibió un regalo de parte de Miguel, un libro llamado El Perfume, y hasta donde su hermana sabe solo eran amigos. Nunca entendió con qué fin se lo dio, pero en cuanto Frida lo tuvo en sus manos no lo soltó, pues veía en Miguel N. a un mentor, y hasta en una ocasión lo llamó papá. Es importante mencionar que El Perfume, historia de un asesino, de Patrick Susskind, cuenta la historia de John Baptiste Grenouille, un prodigioso elaborador de perfumes, que en venganza por tanta desestimación de las mujeres hacia su persona, el hombre crea un raro perfume que doblega a todo aquel que lo huele. Sin embargo, para fabricarlo necesitó fluidos corporales de mujeres vírgenes, por lo que termina convirtiéndose en un sádico y despiadado asesino de mujeres. Así que muchos piensan que el obsequio no fue coincidencia. Miguel N. pudo eludir por mucho tiempo a las autoridades debido a que pasaba desapercibido porque se presentaba como un tipo normal. Los especialistas buscan en este caso una explicación para mostrar el comportamiento de algunos asesinos en serie, que todos cuentan con el mismo perfil: manipuladores, encantadores y hasta altruistas, pero aún así, es imposible identificarlos, dicen los expertos, pues nos llevan años y malicia de ventaja, así que analizarlos a profundidad será un desafío que posiblemente nunca se pueda comprender. Nunca nos imaginamos que estuviéramos, que fuese un monstruo. Jamás nos pasó por la cabeza que fuera un monstruo. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada vez más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.